Buenas, ¿cómo están jóvenes? Seguimos con el desarrollo de este año académico, llegamos al tercer momento y vamos a continuar con electrocinética, circuitos eléctricos. Ya habíamos hecho un toque técnico con las partes de leyes de Kirchhoff, ahora vamos a trabajar con asociación de resistores para circuitos eléctricos. Aquí vamos a empalmar todo lo que tiene que ver con la parte de resistores, fuerza electromotriz, resistencias internas, externas, voltaje externo, etc. Sean todos bienvenidos. Bueno, para empezar vamos a trabajar lo que son asociación de resistores. Los resistores eléctricos son dispositivos que genera cualquier elemento eléctrico. Es la simple oposición que hace de cierta manera su estructura molecular al paso o el fluido de las cargas eléctricas. La asociación de resistores se puede hacer generalmente de dos maneras, entendido en forma directa. Por ejemplo, los resistores se pueden asociar en serie cuando se conectan dos o más resistores uno a continuación del otro, es decir, donde hay un solo punto de contacto por cada par de resistores, es decir, que hacen un solo camino en toda su conexión. Entonces la corriente eléctrica tiene un solo camino por donde fluir. Muy bien. Aquí vemos en este circuito de ejemplo cómo R1, R2 y R3 están conectados en serie, uno a continuación del otro. Nótese que el extremo izquierdo de R1 toca, el extremo derecho de R1 toca el extremo izquierdo de R2 y el extremo libre de R2 toca R3 y así sucesivamente. Y los dos elementos externos van directamente a la fuente. Entonces, cuando tenemos asociación de resistores en serie como esta que estamos viendo acá, nosotros vamos a percatar que la corriente va a fluir en un solo sentido y la corriente que le llegue a R1 va a ser la misma que le llegue a R2, va a ser la misma que le llegue a R3. No va a cambiar la intensidad de corriente, el amperaje. Por eso es que en circuitos asociados en serie, la intensidad total del circuito es la misma para el 1, 2, 3 o cualquier N resistores que estén asociados en serie. Ahora bien, en el caso del voltaje, el voltaje se va a distribuir y va a depender del valor de la resistencia. En cierta forma, como V es igual a R por I por ley de Ohm, y sabemos que la intensidad es constante para resistores asociados en serie, pues va a depender de los resistores. Si el resistor es mayor, va a generar mayor voltaje y así sucesivamente. Entonces, el voltaje total va a depender de la cantidad de elementos que estén asociados en serie. El voltaje total se va a distribuir según el valor de los resistores y la suma de los parciales me va a dar el voltaje total. Y en el caso de la resistencia, pues simplemente se hace una sumatoria directa. El R1 más R2 más R3 o cualquier cantidad que tenga asociado en serie me va a dar el RT. Esto sucede cuando están asociados en serie. Ahora bien, cuando los resistores están asociados en paralelo, vamos a tener que cada par de resistores van a tener un doble contacto. Por ejemplo, vemos que R1 va a tocar por el lado izquierdo a R2, igualmente a R3 y así sucesivamente, y por el lado derecho también va a haber un múltiple contacto entre ellos. Por lo tanto, genera un par de contactos por cada par de resistores. Esto se dice que aquí la corriente puede tomar un camino diferente, es decir, la intensidad sale y cuando llega a este punto se distribuye. Pero ¿qué sucede? La corriente se distribuye cuando es en paralelo, pero el voltaje es idéntico para cualquiera de ellos, porque llega a un mismo punto de distribución. Entonces, la intensidad total ahora se distribuye. La total va a ser igual a la suma de los parciales, mientras que el voltaje total va a ser igual para cualquiera que esté asociado en paralelo. Y en el caso de los resistores se suman por inverso, matemáticamente se suman por inverso. Esto nos quiere decir que si tengo, por ejemplo, tres resistores conectados, por ejemplo, de 1 ohmio, 2 ohmios y 3 ohmios, la resistencia total va a ser menor que la menor de los resistores conectados. Es decir, que si el menor de los resistores conectados es 1 ohmio, el total de la suma en paralelo va a ser menor a 1 ohmio. Tendríamos que hacer el cálculo matemático. Pero repito, no importa de qué valor puedan ser los resistores, el menor de lo que esté conectado va a estar por arriba de la resistencia total de los sumados en paralelo. Dicho de otra manera, la resistencia total siempre va a ser menor que el menor de los conectados.
También es cierto que hablamos de circuitos con asociación de resistores mixta, pero mixto no es una condición imperante desde el buen punto de vista. Simplemente que pueden ser mixtos, es decir, que el circuito presenta asociaciones en serie y asociaciones en paralelo. Esto significa que tendríamos que darle la jerarquía de cómo se conduce la corriente dentro del circuito y saber cuál opera primero. A veces tenemos que ir intercalando series con paralelo y así sucesivamente. No hay ecuaciones para resistores en mixto. Aquí tenemos un vaciado de ecuaciones que van a ser necesarias a lo largo de los ejemplos para poder trabajar los circuitos eléctricos. Aquí, por ejemplo, tenemos la ecuación de energía, que la energía total es la energía externa más la interna. La externa sería la carga por el voltaje externo, la interna la carga por el voltaje interno y la total sería la carga por el voltaje total. Bien, el voltaje externo, RE por I y así sucesivamente. Una de las ecuaciones que debemos tomar más en cuenta y trabajar, ponerle mucho el ojo, es esta ecuación que está acá. Recuerden que este es para calcular bien sea la fuerza electromotriz, la intensidad del circuito o la resistencia externa más la interna. Esta es una de las ecuaciones más utilizadas en este tipo de elementos. En el ejercicio número 1, lo primero que debemos observar es la característica de los empalmes que tienen los resistores en este circuito. Y ahorita pasamos a qué es lo que me pide y en función de qué es lo que me da. Nosotros podemos observar que en esta batería vamos a tener la fuerza electromotriz y la resistencia interna. Puede ser como datos, puede ser como incógnita. Vamos a notar que vamos a tener en este primer punto un RI con R2. Nótese que la corriente que fluye va a llegar aquí y se va a distribuir. Por lo tanto, decimos que R2, que tiene un doble contacto con R1, están asociados en paralelo. Sin embargo, uno solo de ese doble contacto hace contacto con R3. Quiere decir que el complejo R12 está en serie con R3 y R3 tiene un solo contacto con este complejo, que sería R456. R4 está en paralelo con 5, 6, mientras que 5 y 6 entre ellos están en serie. Entonces, ¿qué se pudiera hacer un ejercicio como este? Primero, este se puede trabajar de forma independiente y 5 y 6 primariamente. Después de resolver 5 y 6, sí se podría trabajar con 4. Me están dando 6 resistores aquí. Y entre los datos tenemos R1 6 ohmios, R2 12 ohmios, R3 2 ohmios, R4 5 ohmios, R5 3 ohmios, R6 2 ohmios, la fuerza electromotriz, que es el voltaje mayor, son 60 voltios, y la resistencia interna de la batería, que es de 1,5 ohmios. Y me piden hallar con esos datos la intensidad general del circuito y la intensidad 4, es decir, la intensidad que cruza o atraviesa la resistencia 4, la tensión 6, es decir, el voltaje que llega a la resistencia 6, la tensión 3, el voltaje que llega a este resistor, y la cantidad de calor 1, es decir, la cantidad de calor generado en la resistencia 1. Muy bien, seguimos adelante. Para este seguramente vamos a necesitar para la cantidad de calor el tiempo y me lo dará un poco más adelante. Este es el circuito primario que nos hemos trazado y dijimos que lo primero que deberíamos ver aquí es qué podemos hacer. Siempre se recomienda conseguir la resistencia externa si se tienen todos los resistores parciales, como es nuestro caso. Tenemos 6 resistores y tenemos los 6 valores. Entonces, primero debemos proceder como manera preventiva a calcular la resistencia externa. No está nada mal. Lo primero que podemos hacer es calcular R1,2 en paralelo y R5,6 en serie, que no afecta el resultado de los demás. Entonces, para trabajar en paralelo dijimos que era por inverso. Ya sabemos que R1 y R2 valen respectivamente 6 y 12 ohmios. Por lo tanto, por estar por inverso, el valor total debe ser menor que 6, que es el menor de los conectados. Sacando un mínimo, 12 entre 6 es 2, más 1 son 3, sería 3 sobre 12. Y para resolver este tipo de inversos, se aplica inverso a la izquierda y inverso a la derecha. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener que R12 1 sobre R12 es lo mismo que R12 sobre 1. Aplicamos inverso a la izquierda, aplicamos inverso a la derecha. Por lo tanto, sería 12 ohmios entre 3 para darme 4 ohmios. Y nos damos cuenta que 4 ohmios es menor que 6, por lo tanto se cumple que
en paralelo, la resistencia total de ese paralelo es menor que la menor de las conectadas. Dijimos que también se podía calcular R56, pero como están en serie es una suma directa. Entonces, fíjese que por acá emerge el circuito de lo que nos va quedando. R56 por estar en serie es una suma directa. 3 más 2 van a ser 5 ohmios. Entonces, esta figura que tenemos acá es el resultado a nivel circuital de qué quedaría una vez que calculamos este parcial y este otro parcial. Fíjense que al calcular R12 me va a quedar una sola resistencia equivalente a las dos que tenía en paralelo, en este caso 4 ohmios. Y al resolver estas dos que tenemos acá en serie me va a quedar una sola resistencia equivalente, en este caso de 5 ohmios. Si ustedes quisieran una conclusión como la que se hace en el paralelo, que la resistencia en paralelo es menor que la menor de las conectadas, bueno, podríamos decir que en serie la resistencia total es mayor que la mayor de las conectadas, aunque esto es evidente porque es una suma directa. Este es el circuito precedente, el último que calculamos en el paso anterior, es decir, donde ya me queda una parcial de R12 y una parcial de R56. ¿Qué podemos hacer acá ahora? Pudiéramos, por ejemplo, sumar este con este que está en serie. Sin embargo, podemos esperar a calcular este, que sería un paralelo entre 4 y 5, 6, y después sumar todo en serie. Por ejemplo, si yo digo que R4, 5, 6, que sería este en paralelo, si uno vale 5 y el otro vale 5, la total tiene que valer menos que 5. En este caso, podemos aplicar la suma de fracciones con igual denominador. Por lo tanto, simplemente hacemos una suma de numeradores directa, porque los denominadores son iguales. Entonces sería 1 más 1 es 2 y sigue manteniéndose el mismo denominador. Aplicamos inverso antes y después del igual, como en el caso anterior, y me va a quedar que R456 es 5 entre 2, lo cual me dice que es 2,5 y sigue manteniéndose la conceptualización. ¿Y qué me quedaría? Que de estos dos me queda un equivalente que sería R456. Ahora sí, vemos que aquí hay tres resistores en serie para obtener la resistencia equivalente externa del circuito. Esto es lo que precede de la parte anterior. Dijimos que teníamos los tres resistores en serie. En serie pues ya no hay más y al sumar esos tres me daría un solo resistor equivalente o externo. Entonces diríamos que la resistencia externa sería R12, que sería este parcial, R3, que sería este individual, y R456, que sería esta sola que está acá. Sería 4 más 2 más 2,5 en ese orden que están puestas los sumandos. En total diría que la resistencia equivalente es de 8,5 ohmios para todo ese circuito. Entonces, después que resuelvo esos tres, este sería el circuito final que me quedaría, una sola resistencia, ya valorando todos los tipos de conexiones que teníamos antes, de un valor de 8,5 ohmios. Entonces, por aquí podemos abordar ya la parte A. La parte A me pide la intensidad general del circuito. Entonces, por allí les había dicho que una de las ecuaciones más utilizadas es esta, que es de fuerza electromotriz igual a intensidad, más porque multiplica a la adición de resistencia externa más la interna. Esos valores ya los teníamos dados. Si yo despejo I, RE más RI, que están multiplicando a la intensidad, pasarían a dividir o denominador de la fuerza electromotriz, que es lo que tenemos en este punto. Y sería igual a fuerza electromotriz entre suma de resistencia. Ahora bien, ya sabíamos que la fuerza electromotriz era 60 voltios. La externa, que la acabamos de calcular, 8,5 ohmios, y la interna, que me la dieron de dato, 1,5. Sumamos 8,5 y 1,5, eso me va a dar 10 ohmios. 60 voltios entre 10 ohmios me va a dar 6. Voltio entre ohmios es amperio. Y amperio es la intensidad de corriente, 6 amperios, una intensidad que se podría considerar bastante alta para este circuito. Esa sería la intensidad del circuito. 6 amperios. Ahora bien, volvemos al circuito anterior, donde teníamos esta distribución de R2, R3, R4, 5, 6. Si acabamos de calcular la intensidad del circuito y anteriormente habíamos dicho que cuando están conectados en serie hay un solo hilo por donde fluye la corriente, por lo tanto la intensidad no va a cambiar. A cada uno de los que estén conectados en serie le va a llegar la misma corriente por condiciones de enlace en serie. Por lo tanto, la intensidad total que acabamos de calcular es la intensidad que va a tener el complejo 12, que va a tener
la resistencia 3 y que va a tener el complejo 4, 5, 6. Estos tres van a tener cada uno de ellos 6 amperios. 6 amperios, intensidad 12, 6 amperios, intensidad 3, 6 amperios, intensidad 4, 5, 6. Entonces, si tenemos esto aquí ya definido, también podríamos definir el voltaje externo. Recuerden que el voltaje externo es una cosa y la fuerza electromotriz es otra. La fuerza electromotriz, digamos que es el voltaje mayor, y la fuerza externa, la tensión externa, es el voltaje que nada más circula en la parte externa del circuito. Entonces, el voltaje externo sería la resistencia externa por la intensidad que circula en el circuito. La resistencia externa la acabamos de calcular y nos daba 8,5 ohmios. La intensidad del circuito también la calculamos y nos daba 6 amperios. 8,5 por 6 me va a dar 51 voltios. Ese es el voltaje externo que circula entre estos tres resistores. Recuerden que la fuerza electromotriz dada es de 60 voltios. Entonces, podríamos decir que si ya yo sé que el voltaje externo es de 51 voltios, el voltaje consumido entre R12, entre R3 y R456 es de 51 voltios, pero cada uno de ellos va a tener su propio voltaje, dependiendo del valor de los resistores. Por ejemplo, yo sé que la resistencia 456 es de 2,5 ohmios porque ya la había calculado. Al multiplicarlo por 6 amperios, me va a decir que esta sola, por ella sola, hay una caída de 15 voltios. De los 51, 15 voltios son consumidos aquí, en esta parte. Entonces, el voltaje 456 es de 15 voltios. Ahora, volvemos al circuito anterior. ¿De dónde sale el voltaje 456? La resistencia 456. Habíamos dicho que era de este paralelo. Si aquí llegan 15 voltios, eso quiere decir que cuando entra a un paralelo, el voltaje de arriba es igual al voltaje de abajo. Por lo tanto, el voltaje 456 va a ser igual al voltaje 56 y igual al voltaje 4. Y aquí lo tenemos definido. Voltaje 456 es igual al voltaje 56, que es el de arriba, que es igual al voltaje 4, que es el de abajo. Recuerden que por condiciones de conexión, cuando estamos en paralelo, entonces se conecta la resistencia al distribuyéndose el mismo voltaje para ambos elementos. Y si hubiese 3, también para los 3. Ya aquí ya yo puedo calcular la parte B del circuito. Como ya tengo definido el voltaje y la resistencia para 4, porque recuerden que al llegar aquí es el mismo para arriba y para abajo, los 15 voltios, yo puedo terminar diciendo que intensidad 4 por ley de Ohm es B4 entre R4. B4 acabamos de decir que es el mismo B456, 15 voltios, entre R4, que ya sabemos que por dato vale 5 ohmios. 15 entre 5 es 3, voltios sobre ohmios es amperio. Entonces ya tenemos la intensidad de corriente 4. Es decir que aquí circulan 4 ohmios. Y seguimos. Entonces, si ya sabemos que la intensidad total del circuito son 6 ohmios, son 6 amperios, perdón. Los 6 amperios llegan hasta aquí. Se distribuye una parte para R56 y una parte para R4. Con R4 ya acabamos de calcular que es 3. Por lo tanto, podemos decir que la intensidad 56 es la intensidad total menos la 4. Es decir, 6 amperios menos 3 amperios, esos son 3 amperios nuevamente. Bien, como ya sabemos que la intensidad 56 es 3 amperios, al hacer una sustracción, bueno, ya también podemos saber que este resistencia 56 que traíamos anteriormente venía de la suma en serie de R5 y 6. Bueno, muy bien. Como aquí entran 3 amperios y están en serie, pues van a tener la misma intensidad de corriente por estar en serie. R5 va a tener 3 amperios y R6 va a tener 3 amperios por estar en serie. Y aquí lo estamos diciendo, intensidad 56 va a ser igual a 5 igual a 6 por estar en serie. Y si tenemos eso, podemos llegar a la parte C, que me pide calcular el voltaje 6. Ya tengo R6 y tengo intensidad 6, que es 3 amperios. Y R6 me lo dan por dato del circuito. 2 ohmios por 3 amperios, esta va a tener 6 voltios. Y de la misma manera podemos calcular B3, R3 por I3, que ya también la tenemos. Primero, la intensidad que circula aquí es la intensidad total, 6 amperios. Y R3 ya lo tenemos definido. Por lo tanto, 2 ohmios por 6 amperios
podemos decir que son 12 voltios consumidos en esta. Bien, la cantidad de calor. Dijimos que allí faltó definir el tiempo, pero aquí pues seguramente lo estaremos viendo. Queremos la cantidad de calor que se disipa o caloría que se disipa en R1 nada más. Para ello podemos tener que cantidad de calor es 0,24, por ejemplo, intensidad por voltaje por tiempo. Bueno, también podríamos decir que es voltaje al cuadrado entre resistencia. 1 porque estamos hablando de Q1 por tiempo. Entonces, ya sabemos, nos faltaría definir cuánto vale B1, pero no hay ningún problema. Si ya sabemos que B12 es igual a R12 por I12, bueno, muy sencillo. R12 ya la habíamos calculado, fue la primera resistencia parcial que calculamos en paralelo, y la intensidad 12, que es la intensidad total del circuito, que son 6 amperios, pues se sustituyen y me dice que 4 por 6 son 24 voltios. Entonces, voltaje 12 son 24 voltios y cuando entra en un paralelo son 24 voltios para arriba y 24 voltios para abajo, no hay duda de ello. Entonces, vamos a tener resistencia 1 que ya nos la dio el circuito y el voltaje 12 que lo acabamos de ver que por estar en paralelo es el mismo que B12. B1 y B12 es el mismo y eso lo vamos a definir de una vez. B12 es igual a B1 y B2 por estar en paralelo y los voltajes en paralelo son iguales. Entonces, si tenemos eso, aquí ya tenemos definido el tiempo, que eran 2 minutos o lo que es lo mismo 120 segundos. Entonces sería 0,24 voltaje al cuadrado. Acabamos de calcular que el voltaje es 24, lo elevamos al cuadrado, nos da 576 voltios cuadrados entre 6 ohmios. Al operar 0,24, al realizar toda esta operación matemática, me va a dar que la cantidad de calor disipada es de 2.764,8 calorías. Recuerden que voltaje al cuadrado entre ohmios, eso me va a dar vatios, pero al multiplicar vatios por segundo se convierte, voltio al cuadrado entre ohmios por segundo me va a dar vatios, que por 0,24 se convierte en caloría. Entonces, la última parte del ejercicio, la parte M, dice que la cantidad de calor consumida es 2.764,8 calorías en la resistencia 1. Eso dio pie y cierre al ejercicio número 1. Veamos el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos una condición de conexión un tanto diferente a la anterior. Y nótese que aquí no estamos viendo cuál es el punto de conexión con la batería. Pero eso no importa, vamos a asumir que al tener estos parciales cortados acá, lo que podríamos asumir es que podríamos instalar una batería entre ellos. Pero, como está aquí, la tenemos. Vamos a tener un inicio hasta A para R1, de A a B, un paralelo entre 2, 3, y de B a C, un triple paralelo 4, 5, 6. Esta no la habíamos visto y la vamos a desarrollar ahora. Tenemos ahora 6 resistores. Los 6 resistores los tenemos definidos: R1 4 ohmios, R2 15 ohmios, R3 10 ohmios, R4 30 ohmios, R5 18 ohmios, R6 9 ohmios. Y ahora tenemos el voltaje externo. No tenemos ahora ni resistencia interna ni fuerza electromotriz, porque de hecho pues la batería no se denota. Y nos piden calcular la tensión 1, el voltaje en R1. Necesitaríamos la intensidad de corriente, porque R1 ya lo tenemos. La tensión de A a B, es decir, el voltaje de A hasta B de este paralelo, el voltaje de este triple paralelo de B a C y la intensidad 1 a la 6, es decir, la intensidad de cada uno de los resistores que estamos viendo en esta ecuación, en este empalme. Aquí dan unos resultados que podrían ser aproximados dependiendo de las circunstancias. Bien. Aquí tenemos el circuito anterior, que es el circuito original. ¿Qué podemos hacer con este circuito original? Según vemos esta disposición, podemos tener aquí un paralelo 23 y aquí un paralelo 4, 5, 6. Podemos trabajarlo de esa manera y ambos podemos trabajarlo de manera simultánea antes de decir cómo nos va quedando este circuito. Dicho esto, podemos decir que R23 sería 1 sobre 15 más 1 sobre 10. Ya diríamos que sacando un mínimo sería 2,5 entre 15. Equivalente aproximadamente a que este R23 tiene que ser menor que 10. Muy bien, aplicando inversos a ambos lados, podemos decir entonces que R23 sería 15 entre 2,5, que serían 6 ohmios.
Muy bien, ya sabemos que 6 es menor que 10, por lo tanto se está cumpliendo ese tipo de axioma. Ahora, para R456 vamos a tener que si R4 es 30, R5 18 y R6 9, el total tiene que ser menor que 9. Sacamos un mínimo, el mínimo entre 30, 18 y 9 pues va a ser 90. 90 entre 30 es 3, 90 entre 18 es 5 y 90 entre 9 es 10. Por aquí tenemos 10, por aquí 5 y por aquí 3 son 18. Por lo tanto tendríamos 18 sobre el mínimo que es 90. Inverso para uno, inverso para el otro. Entonces tenemos que 18ª parte es 1 y 18ª parte 95. Al aplicar inverso me queda que R456 es 5 ohmios. ¿Y cómo nos quedaría el circuito? R1 pues obviamente nos queda solo. Este me quedaría un parcial de R23 y aquí un nuevo parcial de R456. Esta sería la nueva forma del circuito una vez que obtuvimos estos dos paralelos. Dado este tipo de circuito, ahora veremos lo siguiente. Como ya tenemos R1, ya tenemos R23 y R456, el R externo, que sería la suma directa de todos ellos por estar asociados en serie, es decir, conectados por un solo hilo. Entonces sería R1 más R23 más R456, es decir, 4, 6 y 5 para 15 ohmios. Esa sería entonces la resistencia externa, 15 ohmios. Y el circuito quedaría de esta manera, con un solo resistor equivalente a 15 ohmios de toda la asociación que veníamos manejando anteriormente. Ya de aquí podemos deducir que como un dato es el voltaje externo de 300 voltios, podemos decir que I es igual a B3R por ley de Ohm, y diríamos que 300 voltios entre 15 ohmios es 20 amperios, es decir, la intensidad 1 es de 20 amperios, la intensidad 23 es de 20 amperios y la intensidad 456 es de 20 amperios. Recordemos que por estar en serie, todas las intensidades son iguales a la intensidad total del circuito. Muy bien, ya esta es la conclusión que habíamos dado hace un momento. Intensidad total es la 1, la 23 y la 456, todas valen 20 ohmios, 20 amperios, perdón. Entonces, vamos a la primera parte. Ya tenemos definida la intensidad 1, ya teníamos definido R1, podemos calcular voltaje 1, que sería R1 por I1 por ley de Ohm, sería 4 ohmios por 20 amperios, son 80 voltios. Muy bien. Recuerde que el voltaje de R1 más el voltaje de R23 más el voltaje de R456 tendría que darme 300 voltios, que es el voltaje externo. De esos 300, R1, que lleva 4 ohmios, son 80 voltios. Ahora me voy para AB. Voltaje AB será RAB, que ya lo habíamos calculado, y el parcial era 6. Como la resistencia es mayor que la de acá, por lo tanto el voltaje será mayor para ella. La intensidad se mantiene constante, 20 amperios, y esta se consume 120 voltios. 6 ohmios por 20 amperios son 120 voltios. Y por último, esta que tiene 5 debe ser menor a 120 y sería el equivalente a lo que se necesita para llegar a 300. Por lo tanto, esta me va a dar 5 ohmios por 20 amperios son 100. 100 más 120 son 220 más 80 son 300, que es el voltaje equivalente o externo de todos estos tres. Y aquí está la sumatoria de 100 más 120 más 80 me va a dar 300. Entonces podemos comprobar las leyes de Ohm en este tipo de conexiones. Volvemos al voltaje principal. Ya sabemos que la intensidad es igual a la 1, a la 23 y a la 456, cada uno de ellos. Bien, no hay ningún inconveniente. Ahora, si ya sabemos que la intensidad 1 es 20 amperios, porque aquí lo dice, estamos listos, ya habíamos hecho la comparativa por estar en serie, ya tenemos el primero. Recuerden que nos están pidiendo las 6 intensidades del circuito. Bueno, ya estamos calculando la primera. Vámonos con la intensidad 2. Pero para la intensidad 2 voy a necesitar el voltaje 2, el cual aún no he definido. Sin embargo, sé cuánto es el voltaje de A a B. Si ya yo sé cuánto es el voltaje de A a B y estos dos están en paralelo, van a tener el mismo voltaje que de A a B cada uno de ellos. Entonces, si el voltaje de A a B son 120 voltios, va a tener 120 voltios en R2 y 120 voltios en R3. Voltaje 2, voltaje 3 es el mismo voltaje AB. Si ya tengo definido los voltajes 2 y 3, puedo calcular las intensidades 2 y 3. Bajo el concepto de ley de Ohm, intensidad 2, voltaje 2 entre R2, 120 entre 15, 8 amperios.
Y voltaje 3 entre R3, 120 voltios entre 10 ohmios, 12 amperios. Y ya tengo definido I1, I2 y 3. Me voy ahora para este conglomerado para 4, 5, 6. Muy bien. Ya hemos definido anteriormente el voltaje de B a C. Y como 4, 5 y 6 están en paralelo, va a ser el mismo voltaje que de B a C. Ya sabíamos que de B a C eran 100 voltios, pues va a ser el mismo para 4, para 5 y para 6, por estar en paralelo. Entonces, bajo la misma modalidad, B4 entre R4 sería 100 entre 30 ohmios, 3.3 amperios. B5 entre R5, 100 voltios entre 18 ohmios, 5.5 amperios. Y por último, tendríamos la intensidad 6, que sería B6 entre R6, 100 voltios entre 9 amperios. Eso da 11,11 amperios. Ese tenemos definido ya las 6 intensidades que me pedía el circuito, jóvenes. Esta es una forma de abordarlo. Habrán muchas otras. Y bueno, yo les voy a pedir que por favor vean cuántas veces crean ustedes que es necesario este circuito, estos planteamientos, y cualquier duda, pues no se olviden. Recuerden que siempre vamos a estar disponibles a través de las redes sociales que hemos estado trabajando: WhatsApp, mensaje de texto y aula virtual. Bien, jóvenes, ha sido un placer haber trabajado con ustedes, y no olviden, recuerden cuidarse mucho en época de pandemia significa también ser responsable por todos nuestros familiares. No es una forma de pensar solamente de que yo me cuido yo, sino que al cuidarme yo, también estoy cuidando a mi entorno, a mi familia directa, a mis amigos. Tenemos que ser muy responsables en épocas de pandemia. Bien, jóvenes, por favor, recapaciten con esta última reflexión, que todos tenemos la necesidad de ser garantes de todos los medios y formas posibles para poder subsistir en esta situación de incertidumbre tal como lo es la pandemia. Éxito, seguiremos pendientes y no se olviden estarse comunicando. Gracias.